es imposible caminar por ahí. No se habla mucho del tema acá en Colombia. Sabemos que es una problemática. Las guerrillas cobran un paz y salvo para poder transportar a estos migrantes desde la selva del Darién hasta Panamá. No se preocupan por si el migrante llega con vida o no. Lo que se preocupan es que les paguen. En 2022, casi 250.000 personas cruzaron la selva en búsqueda de una vida mejor. Para el 2023, el número ya alcanzaba el 500.000 de migrantes que persiguen un sueño americano fallido y lleno de terror y desesperanza. Este número es preocupante si consideramos que está compuesto por familias con parientes ancianos, niños y niñas pequeños o mujeres embarazadas. No solo son los peligros de la selva, surcada por ríos caudalosos, barrancos, enfermedades tropicales y animales peligrosos. El cruce se ha vuelto el centro de operaciones de fructíferas empresas criminales conformadas por grupos rebeldes que se centran en el traslado y alojamiento de los migrantes. Debido a la falta de control estatal, los migrantes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que van desde robos y extorsiones, la violencia física o sexual, la trata de personas y el transporte de drogas, hasta el asesinato. Organizaciones internacionales han alertado sobre la crisis humanitaria que se agrava cada año, pero las medidas tomadas por los países han tenido poca o ninguna repercusión. Una de las causas más tangibles de la problemática tiene que ver con la geografía distante, en una fuente geográfica del poder que obstaculiza la presencia estatal y incentiva la dominación de grupos guerrilleros. No obstante, no todos han sido perdedores dentro de la migración. Pueblos como Necoclí, Acandí y Turbo en el norte de Colombia se han beneficiado de grandes ingresos hospedando a los migrantes que quieren esperar para cruzar el tapón del Darién. Estos pueblos, sin embargo, se encuentran dominados por grupos guerrilleros como el Clan del Golfo, que ejercen el monopolio del poder y la soberanía interdependiente y legal por la ausencia estatal de las capacidades mismas, y eso hace que se transformen en estados semifallidos. No hay duda que la poca influencia institucional en estos estados deriva en una mayor incidencia en los liderazgos domésticos para poder controlar la situación a su parecer dentro de su doctrina partidaria. ¿Acaso los líderes abogan por una pacífica resolución y coordinada cooperación para con la crisis? Vamos con Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, tiene las cosas claras respecto a la crisis del Darién. El presidente acusa indirectamente a los Estados Unidos de ser el gran responsable por el desastre humanitario causado por el éxodo en el tapón del Darién. ¿Cómo lo hace? Argumentando que al haber una mayoría de migrantes venezolanos, la única forma de solucionar esta problemática es desbloqueando económicamente a Venezuela. Esto es un mensaje político, una opinión personal, quizás ambas. Lo que sabemos es que la sociedad colombiana no ve con la misma importancia a esta problemática que su presidente. Cruzamos el tapón del Darién, cruzamos la frontera y al estar en Centroamérica las cosas cambian. A partir del 1 de julio de 2024, el presidente de Panamá, ya electo, será José Raúl Mulino. ¿Por qué esto no es una buena noticia para los migrantes? Simple, el que fuera entre 2010 y 2014 ministro de Seguridad Pública de Panamá promete mano dura contra la inmigración ilegal. Esto es una promesa de campaña, esto es un mensaje electoral, no lo sabemos. Vamos a ver cómo gestionan el poder. Lo que sí sabemos es que la sociedad panameña, al igual que la colombiana, no tiene este tema como un tema y una problemática de agenda. Para que tengan idea de lo que hablo, ni siquiera formó parte de los debates presidenciales. Finalmente, y al igual que los migrantes, llegamos al final del recorrido. Los Estados Unidos de América. Aquí hay mucho para analizar. Primero, dos opiniones contrapuestas entre los dos candidatos a la presidencia de este año. Por un lado, el actual presidente, el demócrata Joe Biden, es un ferviente enamorado de la inmigración. En el otro extremo, el expresidente republicano Donald Trump la cataloga literalmente como veneno para el país. Nos enfrentamos otra vez a la disyuntiva, mensaje político, acción, opinión, como siempre un poco de cada lado, pero en los Estados Unidos es especial por lo siguiente. Al momento de gobernar, la política sobre inmigración suele ser fuerte. Por poner un ejemplo, Joe Biden este mes preparó una orden ejecutiva para poner en vigencia una ley de deportación de la administración Trump. Entendemos que en año electoral, abajo en las encuestas, y con un rechazo de la sociedad americana cada vez mayor hacia la inmigración, como vemos en esta encuesta de Gallup, el show ciudadano, hoy Biden presidente, cede ante esta presión de la sociedad. Aún así, las personas que pasan por esta crítica situación, Estados Unidos no tiene la obligación de poder acogerlas, puesto que es un país con políticas proteccionistas en torno a esta situación. La población estadounidense de la nación es discriminadora frente a estos migrantes, no necesariamente porque sea racista, sino porque el hecho de que mayores migrantes lleguen a Estados Unidos hace que la mano de obra de trabajo se distribuya en más cantidad de gente. Y el hecho en donde los migrantes reciban situaciones más desfavorables hacen que la mano de obra se abarate para ellos y constituya una amenaza para los derechos de los estadounidenses y también el trabajo estadounidense en sí mismo.
Además de la discriminación sufrida por estos grupos, es relevante considerar el marco regulatorio por el cual estas personas son consideradas en el sistema internacional. ¿Son acaso refugiados o migrantes? Mientras que un refugiado está protegido por un régimen específico, dictado por la Convención sobre los Refugiados de Naciones Unidas de 1951, un migrante no tiene garantías dentro del orden constitucional internacional. ¿Cómo es que el gigante norteamericano se beneficia de estas regulaciones y cómo las instituciones moldearon estas normas? Las instituciones son constructoras y restringentes al mismo tiempo. Si bien han logrado construir una definición de refugiados y a los estados a obligarse jurídicamente frente a diferentes aspectos, hegemones como Estados Unidos han logrado poder no ratificar estos acuerdos y implementar sus propias reglas con el mayor poder material que tienen, tal como la ley de Estados Unidos sobre los refugiados, que permite específicamente qué tipo de refugiados pueden o no entrar y según su categoría. En su propio marco regulatorio, Estados Unidos tiene una legislación que protege a los migrantes y refugiados que se encuentren en situación de conflicto humanitario, como podría ser problemas medioambientales, situaciones de crisis democráticas en sus países, como otras cosas. Sin embargo, para poder acceder a estos beneficios, los migrantes ya tienen que encontrarse en Estados Unidos para poder hacer estas peticiones, y a su vez el país del cual ellos provienen tiene que haberse declarado en situación de crisis humanitaria. Entendiendo que la mayor cantidad de países de migrantes vienen de Venezuela, y resulta obvio cómo el gobierno no cedería ante estas regulaciones. Los refugiados que hayan participado de la colaboración de tráfico de drogas o con organizaciones terroristas, como pueden ser los grupos guerrilleros que se encuentran en Colombia para poder librarse de esta situación, no son admisibles para entrar a Estados Unidos. Por esta razón, ellos siguen recibiendo condiciones prescriptivas a la regla para poder ser recibidos por parte de Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede con Colombia y Panamá? Podemos asegurar que Estados Unidos juega con las reglas, disfruta la mantención del status quo y tiene ventajas para no negociar, pues un acuerdo no es necesario para establecer su propia agenda y sus intereses. Al tener esta mejor alternativa al acuerdo negociado, es decir, no actuar, es clara la decisión de inacción que ha tomado en estos últimos tiempos. No obstante, el hegemón se encarga de financiar proyectos en organismos internacionales como UNICEF para apoyar a la respuesta a la situación humanitaria que está viviendo Panamá en sus días. Si observamos un poco más de cerca el problema, comprendemos que está dentro de una política de vinculación de agendas que está haciendo este gigante americano y un cambio de las reglas para poder aportar a su causa de no aceptación de migrantes. ¿El incentivo? Bueno, la parte de la Convención de Refugiados, la cual el gigante americano acoge, habla sobre la aplicación de la misma a personas que reciban actualmente protección o asistencia o a un organismo de Naciones Unidas. Una financiación de UNICEF por parte de Estados Unidos hace a una salida diplomática mucho más certera a la no acogida de los mismos en sus fronteras. ¿Hasta qué punto podemos decir que ciertas personas que cruzan el Darién no cumplen con el carácter de refugiados o no sufren de ciertas amenazas semejantes? En sí mismo hay un costo multilateral de ubicar a las personas migrantes como refugiados, pues Colombia y Panamá, al comprometerse con ese régimen, no tienen la capacidad material para poder hacer cumplir con las condiciones de derechos humanos, y más aún el principio de non-refoulement de la Convención sobre los Refugiados. Más aún, es importante considerar que otras instituciones también son ineficientes, puesto que están cooptadas por el hegemón. Los niveles de participación de los estados en distintas instituciones hace que tengan más o menos influencia dentro de las organizaciones. Esto sucede, por ejemplo, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como también la Organización Internacional de la Cruz Roja y también la Organización Internacional de la Migración. Estados Unidos, como mayor donante, posee gran influencia sobre lo que son las problemáticas y los conflictos que decide o no apoyar con sus donaciones. Esto sucede con la Cruz Roja. Podemos ver que el más del 80% de sus donaciones son por parte de los gobiernos y que todavía no se encuentra ni siquiera en los 10 primeros puestos de operaciones dentro de la organización. Si juntamos estos elementos, podemos armar en parte el rompecabezas que representa resolver la crisis del Darién. ¿Por qué es tan difícil resolver el conflicto trilateral entre Estados Unidos, Colombia y Panamá? Como uno de los principales factores, debemos destacar la falta de soberanía territorial. Colombia y Panamá no pueden optimizar ninguna medida para controlar la movilización de personas si para empezar no tienen control sobre el territorio en el que esto ocurre. Por otra parte, resolver esta problemática es tan difícil porque tener una gran variedad de actores genera gran variedad de intereses. El rango de negociación es cada vez más estrecho, empeorado por incluir grupos no estatales como lo son los migrantes o los grupos armados. Los intereses en conflicto dificultan la cooperación y el compromiso entre los estados, que prefieren esperar a que los demás resuelvan el conflicto antes de firmar acuerdos vinculantes. Sin embargo, aceptar estos incentivos de free riding depende en gran parte de las posturas de los líderes de cada país. Dentro de los intereses destacan los del hegemón, Estados Unidos, que utilizan las instituciones a su favor, muchas veces sin tener en consideración los derechos o también las necesidades de los migrantes y los refugiados que puede causar una crisis humanitaria.
Hasta ahora hemos analizado esta problemática poniendo el foco en Estados Unidos, Colombia y Panamá, analizando sus intereses, interacciones y las decisiones de sus líderes. Pero, ¿solamente este conflicto abarca a estos tres países? ¿No deberíamos considerar quizá la participación de los países también de origen de los migrantes o los países limítrofes que también aportan a la migración? Posibles soluciones podrían surgir si se incorporan estos países a la búsqueda de soluciones, promoviendo la cooperación internacional en pos del bienestar de los migrantes y ciudadanos de cada actor.